Ya estamos en plena temporada, pleno verano acá en el puerto de Santa María. Este lugar que ya se volvió como nuestra casa, el lugar donde nos vio llegar con ilusiones, que nos vio que se nos rompan los sueños, nos vio reconstruirnos y hoy por hoy finalmente le estamos diciendo hasta luego. Nos estamos despidiendo. A pesar de que hacen unos 40 grados a la sombra, vamos a hacer el último recorrido de nuestro querido el puerto de Santa María. Hoy te vamos a llevar a conocer la ciudad que nos adoptó de este lado del charco cuando todo nuestro plan se vino abajo. Un lugar que lo tiene todo, mar que abraza, historia que emociona y rincones verdes para perder. Esta es la ciudad que ya sentimos un poco nuestra, aunque hayamos llegado desde tan lejos. Este también será el punto de partida de nuestra nueva etapa viajando por el mundo, ahora que ya tenemos nuestra casa propia. Vení, acompáñanos, que te vamos a llevar a conocerla como la vivimos nosotros. Dale, arriba. Adiós. Sí. Al otro lado. A lo largo de estos 7 años de vivir viajando, hemos tenido diferentes clases de refugios. Qué sé yo, si vamos en una aventura, la carpa ha sido el refugio ante las tormentas, ante el clima adverso. Las personas, los amigos que hemos hecho durante el viaje han sido también refugio. La comunidad de la que vos sos parte, que estás en este video. Y lo que nos ha pasado poco, muy pocas ocasiones, es que un lugar se vuelva el refugio. Que un lugar nos dé el cobijo del cual poder volver a reconstruirnos, ¿no? Porque la verdad que ha sido un golpazo increíble lo que hemos sufrido en las primeras semanas, las primeras experiencias aquí en Europa. Y el puerto de Santa María se ha vuelto de alguna manera eso, la base a partir de la cual nosotros podemos seguir reconstruyéndonos y armar esta etapa que está a punto de empezar. Y es que también un poquito te quiero recordar que acá veníamos por unos días, vinimos a visitar a nuestros amigos, a la familia que hace años que no veíamos, que viajamos tantos kilómetros con ellos y era buenísimo venir, visitarlos, abrazarlos y por fin poder empezar a recorrer estas tierras. Y nos atrapó eso que te contamos del decreto Tajani, que ya te lo estuvimos relatando en la odisea que fue desde ese momento, desde el momento que nos arrebataron la ciudadanía italiana con ese bendito decreto que fue de un día para el otro, una ley que tenía más de 40 años. Así que, nada, hoy despedirse de acá del puerto lo tomamos como un logro, lo tomamos como todo un evento. Nunca habíamos estado en una ciudad tantísimo tiempo, más allá de donde nacimos, así que parte de nosotros también se queda acá. 4 meses en una ciudad para nosotros es un montón y sobre todo porque se sintió como una vida completa. De esos 4 últimos meses, 3 meses y medio han sido de estar peleando contra la incertidumbre, peleando contra la burocracia y viendo cómo íbamos a poder seguir con nuestro objetivo de viajar. Pero hay algo que es importante, que ahora también ya lo podemos palpar. Mirá dónde llegamos. Es por qué el puerto de Santa María es el mejor lugar donde podríamos haber quedado varados. Y atrás mío tengo una pista. Estamos en la catedral del puerto de Santa María, una iglesia que data de 1400 y el pleno centro. Acá es como que se viene a disfrutar, tomar la cervecita, tomar un cafecito de la tarde. Nosotros estamos asándonos al mediodía, pero bueno, en este recorrido, yendo para casita, volviendo, queríamos pasar por acá, queríamos estar de nuevo y compartirlo con vos. Tenemos una gratitud increíble con lo que es el puerto de Santa María, porque si decimos que es el mejor lugar donde podríamos haber quedado varados, es porque tiene muchas características que lo volvieron, en definitiva, el lugar perfecto, ¿no? Donde quedar así presas del pánico y la incertidumbre. Totalmente, las características no podrían haber sido mejores de este lugar. Una, por ejemplo, es la seguridad. Estás tranquilo, puedes caminar por cualquier lado y además de ser seguro, es tranqui. No hay tanto bochinche, no hay barullo. A pesar de ser una ciudad que es turística,
de hecho en este momento estamos en plena temporada, en el mejor momento del verano, se encuentra, tiene sus ritmos donde uno que ya ha vivido acá y ya le agarró la onda, puede saber dónde está la tranquilidad y la sale a buscar. Es un lugar también, el puerto, que tenés la parte histórica, un montón de historia, Sí. o sea, muchísima. Tenés como el núcleo, el centrito, que es como lo más apretado, histórico. Podés ir recorriendo callecitas como esta, que vas como respirando la historia. Tenés ganas de playa, te vas a una de las mejores playas de España, un mar asombroso, Hermoso. agua relativamente calentita, o sea, bien justa, Va justa. digamos. Tenés los bosquecitos, tenés los parques, tenés las plazas. Y eso Muchas es como plazas, muchos parques donde también poder mucho respirar. espacio público. Se respeta mucho el espacio público. Acá podés ir a donde quieras. Tenés ganas de estar abajo un árbol, vas a encontrar un árbol que no se te va a poner nadie al lado. ¿Querés estar en la playa? Podés disfrutar de la Sí. playa y mojarte los pies. Quizás ahora la playa está un poco más vetada para nosotros porque en verano no se puede ir con perro, pero fuera de esa época la playa es de los perros, así que la verdad que la hemos aprovechado un montón. Y algo muy importante para nosotros, sobre todo en este quilombo burocrático en el cual estuvimos, es que el puerto está muy bien conectado. Sí. O sea, de aquí a una hora tenemos lo que es el centro, el punto donde la burocracia se maneja, que es en Cádiz, y llegábamos lo que es en ferry, en bus, en... ¿qué más hemos viajado? En tren. O sea, está muy conectado con el resto del país. La verdad que la red aquí de transporte público en España está muy bien desarrollada, entonces eso también nos facilitó mucho el tema de tener que ir constantemente hasta Cádiz a poder resolver. Y de lujo, ¿no? Y de lujo. O sea, viajás bien, no tenés que viajar parado, apretado. Te levantás y vas. No es que íbamos No te pesa. de Bursaco a Constitución en Claro. hora pico, o sea, íbamos aire acondicionado, cómodos, y a pesar de estar uno nervioso por el quilombo en el que estaba, eran como los momentos de distendernos, los paseitos que pegábamos. Y lo más importante es que tenemos amigos, tenemos banca Sí. acá. Amigos viejos, amigos nuevos, y de pronto tenemos una pata. Parte de nuestra familia hoy por hoy se encuentra en el puerto de Santa María. Por eso nos gusta tanto este lugar. Uno de los lugares más emblemáticos de acá del puerto de Santa María es el Coso Taurino. Este edificio gigante que ven acá es un ícono de la ciudad, data de más o menos de 1880, del siglo XIX, y todavía aún hoy sigue estando el espectáculo de toros. Es un lugar imponente siempre que estamos por acá, que esperamos el colectivo por acá. La gente viene, se saca fotos. Así que es un lindo lugar para el paseo. Es más, mirate el Cartel. el cartel este de toros que está acá. Se dice. Pará. Se dice también que si nunca viste el espectáculo con toros acá en la Plaza del Puerto, nunca fuiste a la auténtica tradición española. Bueno, se dirá lo que se diga, pero yo prefiero no ver un carajo. Así que tomémoslo. Me acuerdo la primera vez que vimos el castillo, cómo alucinamos, porque, o sea, realmente es una tierra esta de muchísimas historias, muchas influencias. Aquí en la tierra andalusí, por ejemplo, este castillo que estamos viendo acá, inicialmente fue una mezquita, ¿sí? Porque esto era una zona islámica. Y luego lo que pasa a partir del siglo XIII, con la Reconquista, el señor Alfonso, el sabio Alfonso X, manda a construir el castillo sobre la mezquita para esto, para marcar la reconquista que había sido del territorio. Y se ven las influencias, se ven así como el castillo, ¿no? Que uno está acostumbrado, el castillo medieval que uno está acostumbrado a ver en las películas. Y bueno, es como que esto, ¿no? De que uno pasó por estas calles, vivimos algunos espectáculos, pasamos enojados, pasamos tristes, pasamos con textos, pasamos con cara de asombro, y la historia de uno se va mezclando con el lugar que hemos habitado ante tanto tiempo, y bueno, es por eso que alguna pata del corazón está quedando acá. Yo creo que llegó la hora, me parece que los vamos a llevar a uno de los mejores lugares de Puerto de Santa María porque me pintó el hambre.
Así que, ¿qué te parece si nos comemos una empanadita? La empanadería argentina en Puerto de Santa María. Venimos por las mejores empanadas. ¿Qué tal? ¡Epa! No te escondas que a vos ya te la pusieron varios años la cámara en la cara. Y me quejaba. Nuestra amiga Cecilia. Hola, ¿qué tal? Venimos por unas empanadas deliciosas de acá del puerto de Me Santa parecen muy bien, las mejores del puerto. María. Eso. ¡Qué calor! ¿Qué tal? Nuestra Sí, familia. me quiero en el mejor día. Vamos a comprar. Tengo en el horno bacon. Yo quiero una ratatouille y Bien. otra de asado criollo. Yo Claro. quiero asado criollo y costillita. Hola. Ah, ¿Está? está con todo. No, mejor serranito. En lugar de qué. De costillita. Tal. En Europa prácticamente no se usa el efectivo. Yo me tuve que desacostumbrar, todo billulla, todo taca taca. Acá es todo contactless. Con el móvil tenés que pagarme. No, tanto. La primera vez que lo vi, abrí los ojos así, wow. Tanto no. Tan indios latinos no somos. Muchas por acá. gracias. No. No tiene fondo. Estamos al borde igual, o sea. Llame, retener tarjeta. No existe eso, ¿no? ¿Te imaginas? Asado criollo. No olvidar tus raíces. Y hay que aprovechar, ¿viste? Uno no sabe cuándo va a volver a comer un asado criollo, una empanada de asado criollo hecha por un argentino. Ya estamos llegando al barrio, un barrio mucho más tranquilo el que elegimos estar, lleno de parques, como podrán ver, árboles por todos lados. Y es un barrio un poco más de la gente que viene como de vacaciones. Entonces todos estos meses nos estuvo regalando una tranquilidad, unos silencios espectaculares para salir a caminar a la tarde y demás. Y por acá habita un ser sobrenatural. Nosotros le decimos el dios de la basura. Y ese dios de la basura fue que nos regaló estas dos bicicletas. Un increíble regalo que realmente estaban así como las venzanitas. Y nada, le pusimos un poquito de WD-40, 2 tornillos que le faltaban y andar. Y van a ser es una gran adquisición que tenemos como para poder salir a las aventuras, mostrar lugares diferentes como estuvimos dando la vueltita hoy. Así que gracias, las vamos a disfrutar un montón. La cámara está cargando. Sí, bajo. Tenía 2 horas leyendo. ¿Qué estás leyendo ahora? Harry Potter. ¿Cuál? Sí. ¿Por qué parte vas? Capítulo 12. No, pero ¿Perdiste? contame en qué parte, Todo. ¿no? Sí, de todo está. Llega la profesora Umbray. El sol se moverá respecto a otra cosa. Bueno, nos comimos un congrio, muchos sargos de ese puerto. ¡Qué bella vista que tengo! Siempre la
la pata, acordate que es del otro lado de la zona. Ah, la pata. Bueno. Mientras salimos del puerto, el sol va elevándose por el horizonte y es hora de presentar a la tripulación. Nuestro capitán al mando de la nave, Nachi, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo andás? Un gran amigo que nos recibió acá en Puerto de Santa María. Ya nos hizo varias saliditas, ir a conocer la feria de acá del puerto. Ya hemos navegado, hemos paseado, hemos tomado mate y ahora toca venir a pescar como primer oficial, ¿no? Primero oficial. Primer oficial lo tenemos a Amadeo. Hola. Muchas gracias por invitarnos acá. Estamos a tus órdenes. Y ahorita Segundo oficial. Segundo oficial, Guille. somos los novatos acá, así que no tenemos ni el título de oficial. Pero bueno, vamos a estar a las órdenes. Hoy es día de pesca, hoy es día de mantenimiento, hoy es día de comer rico y de pasarla bien. Bueno, cuenta la historia que la primera fundación de lo que es acá Cádiz, el puerto, fue en el siglo XII antes de Cristo. Y la hizo un señor llamado Menesteo. Menesteo era un rey ateniense que también se dice que se metió, o sea, participó en la guerra de Troya y estuvo dentro del caballo para conquistar Troya. El asunto es que este Menesteo, cuando vuelve a Atenas, se da cuenta que se entera en realidad que le habían usurpado el trono. Entonces no puede bajar, no puede hacer nada, se empieza a vagar, a dar vueltas por todo el Mediterráneo buscando un lugar donde quedarse, donde hacer base. Se quedó sin casa, como nosotros. Bueno, tanto dio vueltas que de pronto llegó acá, le gustó, yo digo, lo habrá visto así también como el amanecer, como el día que tuvimos hoy, y acá se quedó y fundó lo que es el puerto de Menesteo. Yo tenía entendido que habían fundado como dos ciudades gemelas, porque fundaron primero Cádiz en la isla Sí. y adentro en el poblado de Doña Blanca otra ciudad que era donde vivían. Entonces esta era la ciudad portuaria y después la ciudad o más ejecutiva estaba más adentro, que estaba resguardada de los ataques y de las Claro, invasiones. solo que eso, según lo que leí, o sea, la línea de tiempo que vi, pasa primero lo de Menesteo y después cuando llegan los fenicios, fundan Gadir, creo que se llamaba, Sí, Cádiz. que era Gadir en Cádiz, y los arqueólogos encontraron ahí cerca del castillo de Doña Blanca como la primer Gadir. Después Cádiz era como la zona sagrada. Y la del cotidiano comercial estaba más del otro lado. ¿Está Guillote? Estamos, acá lo tenemos a Robertito, A Ricardo. a Ricardo, ok. Esos los de allá del fondo ¿Qué son sería? un reglú, que Anzuelo, es un anzuelo con un vinilo ok. que hace las veces de Un pescadito, con un anzuelo, pescadito, sí. perfecto. Y el Va primero otro, pescadito, segundo pescadito, y esto y hace el como... reglum, Mirá que cómo- sería una No, cucharita. el reglú son los pescaditos. Y Ah. el agitador ese, ¿ves ahí? ¿Ves cómo hace así? Ok, Entonces tiramos. los vimos. Que la fuerza lo acompañe. Necesito estar constantemente
sujetada a cualquier cosa. Estamos con mar de fondo, entonces como que la ola de pronto... Ahí viene una. Ay, perdón. Se siente que la embarcación hace así, básicamente. Pero quería mostrarles qué bella perspectiva que estamos teniendo de nuestro barrio, porque desde acá puedo identificar dónde está nuestro barrio, donde hemos vivido estos 3 meses, dónde está Cádiz, que en realidad Cádiz nos queda allá para aquel lado, porque esto todo es una bahía. No, sí, mirá, ya pescamos. ¡Ya pescamos! Es la hora. Por el TikTok. ¡Vamos! ¿Cuánto tardamos para el primer jurel, cabeza? Hay que traer Yo creo 5 minutos fueron y ya tenemos el primer Pero jurel el de la bate. jornada. Tamaño Acá viene el suelo. muy lindo. 11:30 de la mañana, el sol ya está picando. El teléfono marca que unos 27 grados se están sintiendo en este momento. Y la pesca, no sé en qué quedó la pesca, el torneo de pesca parece que se ha sido suspendido por el calor y los pescadores se pusieron a nadar. ¡Oh! ¡Qué frío! Momento de trabajar. Vamos a realizar lo que son las almejas. Ahí va. ¿Salió? Esta no, esta es re dura. Salió. Dos menos 10 de la tarde y vergüenza, vergüenza sentimos los rodando por ahí Hablá de vos. porque nos hemos... ¿No sentís vergüenza vos? Yo estoy perfecto. Dale, que te vas a poner peor. Comparado. Hace un rato Guillo había declarado que estaba al 70%. Bajé al 60 y hoy estoy al 99. ¿Ya ahora? ¿Ya estás? Ah, pegamos la vuelta y salimos a alta mar Y salimos y le damos y nos vamos a Buenos Aires, volvemos. y estás. Bueno, el inconveniente es que bajé a usar el baño, a orinar, y me mareé yo. Entonces el capitán ha decidido, está medio bravo. 30 flor. Estoy agarrada así como gato de nuevo. 30 El capitán ha decidido buscar una zona más tranquila. Vamos a tener que volver al puerto y quedarnos ahí arriba. Me quiero matar, la estamos pasando espectacular. Yo estaba pensando en meterme al agua, pero estoy ahí como cuando borracha, ¿viste? Así que decís, ¿para qué tomé la última copa? Bueno, pero hoy no tomé nada, obviamente. Volvemos. ¿Qué decirte? Despacio, despacio, dale. Despacio. Dale un poco más. Ahora. Dale. Sí. ¿Sigo? Sí. Dale. Bueno, según mi compañero de navegación Amadeo, ahora yo tengo la segunda tarea más difícil de atracar, que es agarrar el cabo en el lugar de estacionamiento. Que Ok. No recuerdo cómo se llama. ¿Viste? Vale. Eso. Muy bien. Paramos. Pusiste, ¿no, Guillot? Me falta empujame. Ahí va. Dale, ahí te lo llevo. Ahora vas a poder. Listo. Una sola vuelta. Bien. Sí, un gancho.
Ahora te pasó este. Dale. Ahí quedó. Y maravilloso. Aunque quedó trabajando el nudo, pero bueno. No me Muy gustó. bien, amigo. Cracks. Ponelo de frente. Apagame. ¿Qué me decís, Yarita? ¿Qué decís? ¿Nos mudamos a un barco? Oh,